Bien. Bueno, les damos la bienvenida a esta charla que estamos brindando hoy, este espacio que abrimos con Dagne Cobo y con Ana María Arévalo para hablar de storytelling, ¿sí? Dagne es, bueno, profe de documentalismo en la escuela de hace ya un año, ¿verdad, Dag? Que abrimos un año o Un más. poquito más porque estaba embarazada. Exacto. Año y un poquito Sí, más, sí, sí, y un Merú por sí. delante. Y un Este, menú por delante. y un Merú por delante. Iniciamos con Dagne un taller de documentalismo muy lindo, que ya tendré oportunidad de hablarles. Y en esta oportunidad, pues, recibimos a Ana María Arévalo, que con Ana María habíamos estado intentando hacer cositas hacía rato, pero bueno, finalmente se dio en esta oportunidad. Y bueno, se nos ocurrió la idea de juntarlas y decir, bueno, pero sí, ellas dos son unas súper grosas fotógrafas documentalistas, porque no las juntamos para hacer un programa de documentalismo que permita a las personas empezar de cero y avanzar? Y bueno, ellas se sentaron a hablar tras la invitación que les hicimos y bueno, resultó algo muy lindo que bueno, no solamente desde el lugar académico nos parece que está bastante completo, sino que además junta dos experiencias que justamente es lo que les queremos compartir hoy, ¿no? Justamente por eso abrimos este espacio, para poder charlar y que ellas mismas les cuenten desde su lugar de experiencia y cómo lo han vivido esto de qué es contar historias a través de la fotografía, por qué finalmente se dedicaron a eso, ¿no? Porque hay un tema ahí también de entre las millones de cosas que se pueden hacer en la fotografía, bueno, ¿por qué el documentalismo y este tipo de documentalismo que tiene que ver con contar historias de esta manera? Y bueno, la idea es que también ustedes puedan preguntarles, tanto a Dagne como a Ana María, lo que quieran, eh, y cualquier duda que se les presente acerca de lo que nos cuenten y acerca de inquietudes que puedan tener sobre esto de contar historias a través de la fotografía. Así que bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Arlet Montilla, yo soy directora de EFA Contigo, estoy en Buenos Aires y Dagne está en Santiago de Chile y Ana María está en Madrid. Así que estamos regados como por el mundo, pero gracias a la tecnología podemos estar haciendo esto. Eh, Sin más, pues les dejo los micrófonos a Dagne y Ana María y bueno, disfruten muchísimo de la charla, yo también por ahí voy a estar interviniendo. Todos pueden intervenir, si tienen preguntas las pueden hacer, ya sea a través del chat o directamente con el micrófono, siéntanse en confianza. Esto es una conversación relajada, como que si nos estamos tomando un café todos un sábado a la mañana en un lugar cualquiera y estamos hablando de esto con estas dos genias que nos van a contar también de sus propias historias. Así que bienvenidas, Dani y Ana María, las salas de ustedes. Gracias, hola a todos, hola Dafne, buenos días, Hola. ¿cómo estás? Bien, bien, con frío, vamos. Ya empezando a disfrutar del calorcito al fin, que me encanta. Rico. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, podemos empezar hablando de ti, un poco de quién eres tú y las clases que quieres dar, ya que son del nivel uno, así que empezamos por el principio. ¿Qué te parece? Sí, bueno, nada, yo soy Dagne Cobo Bushbeck, soy venezolana y tengo 6 años en Chile. Estoy un poco afónica, esta no es mi voz real, se los prometo, pero el frío está candela, así que nada, aquí vamos. Bueno, yo soy periodista, mi formación académica es como periodista y, y bueno, llegué a la fotografía llegando como la vida, ¿no? Desde muy chiquita.
Y profesionalmente lo que siempre he hecho ha sido fotoperiodismo y luego me metí en estas aguas maravillosas, profundas, densas del documentalismo. Em, y en contarnos, en el primer nivel de contarnos, les quiero mostrar, es una introducción profunda, me gusta verlo así, a contar historias, ¿no? Y yo sé que a veces cuando pensamos en el documentalismo y en contar historias desde la fotografía, creemos que hay que contar grandes historias y que esas grandes historias solo están en grandes personajes, en personas importantes o personas famosas. Y miren, no, no. Sí, esas historias son importantes de contar. Seguramente encontramos cosas muy importantes, muy interesantes, pero todas las historias son contables. Nuestras propias historias son contables. Entonces, nada, les voy a compartir la pantalla para mostrarles un ejemplo como bien preciso de contar una historia de manera rápida y un poco fortuita, que fue lo que me pasó a mí con esta historia en particular. Eh, Ahí deben estar viendo mi pantalla, ¿sí? Sí, 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 cool. perfecto. Ya, perfecto. bueno, este fue mi recorrido en el año 2021 de la Marcha por el Orgullo aquí en Santiago. Yo fui a acompañar a mi cuñado. Fui porque tenía 35 semanas de embarazo y estaba obstinada y quería salir a caminar. Básicamente, esa fue mi motivación. Eh, y hice muy pocas fotos, en realidad hice muy pocas fotos, pero hubo algo que me conmovió profundamente, quizás también por el embarazo, y ya vamos a ir para allá, y era eh, cómo yo me sentía libre de ser quien yo era y cómo había muchas personas que no podían, porque sus maneras no están aceptadas en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y que necesitan estos espacios para sentirse libres. Em, entonces, bueno, nada, hice un recorrido por la marcha, un recorrido bastante corto porque tenía 35 semanas de embarazo y tenía una barriga enorme, hacía mucho calor, pero lo hice profundamente conmovida. Y quise contar un poco esta historia de el amor es amor, ¿no? Em, y no importa cómo se ve, no nos debería importar cómo se ve el amor. Em, y bueno, es lo que les digo, ¿no? Y para allá iba con esto de que yo estaba embarazada y me conmovió profundamente esto. Quizás si yo no hubiese estado embarazada y hubiese hecho una cobertura bien como cotidiana de esta historia, mi visión hubiese sido otra. Pero creo que cuando nos escuchamos a nosotros mismos y decimos, eh, esto es lo que me está moviendo de esta historia, porque la historia está ahí y somos nosotros los que elegimos el foco, ¿no? ¿Dónde nos vamos a mover? ¿Qué vamos a ver de esta historia? Ujú. Y Perdón, te eso, voy a interrumpir. Y tengo una pregunta. ¿Y no te sentías como también como en el momento en el que estabas tomando estas fotos como una intuición que te guiaba hacia hacer eso? Porque quizás en otro contexto donde no hubieses estado embarazado, yo qué sé, en otro momento de tu vida hubieses hecho fotos completamente diferentes, pero en este momento no te sentías como, o sea, me imaginaba como a Daphne súper embarazada haciendo fotos y cómo llegaste a la calle a hacer esas fotos así con esa cercanía tan bonita, porque las fotos son súper bellas. O sea, esa foto de esta persona como vestida de rojo, como es una cosa espectacular. sí, esos fueron dos disparos porque él tenía mucha pena. Además es un amigo que lo conozco y le dije, necesito hacerte este retrato, Jorge. Y me dijo, ya, posó, no sé, 5 segundos, me permitió hacer dos disparos y me dijo, listo, Dagny, no puedo más. Pero sí, fue un trabajo muy intuitivo. Y fue un trabajo que le hice también a mis amigos. Todas las personas que ven en las fotos las conocía.
Y yo no creo que eso esté mal también. A veces nos, a veces pensamos y quizás nos vamos como a lo más tradicional del fotoperiodismo, de no involucrarnos, de ver desde lejos, de no sé qué. Y yo creo que el documentalismo que estamos haciendo ahora nos permite un poco como acercarnos, vernos a nosotros mismos, ver hacia adentro. Y cuando nos vemos a nosotros mismos, vemos a nuestra gente también y vemos sus historias, que también son importantes de contar. Entonces, sí, fue un trabajo bien intuitivo, bien hasta donde me dio el cuerpo, obviamente. Tuve como 3 horas o algo así, 2 horas, una cosa así, la verdad fue algo muy rápido. Y la verdad, Pero yo, te interrumpo otra vez. El hecho de que hayan sido tus amigos hizo que esas fotos fueran así, o sea, fueran unas fotos claro, conmovedoras, bonitas, impactantes, con cercanía, porque las estabas haciendo también con amor, por ese mismo sentimiento también me imagino que tenías tú, bueno, yo aquí hablando sobre tus fotos súper como analítica, pero como sobre el sentimiento que te producía esa falta de libertad que ellos tenían y que son tus amigos además, o sea, que además te importaba la gente a la que estabas fotografiando, no eran desconocidos, era gente que está cercana a tu corazón y eso hace que las fotos cambien, yo creo, o sea, hacen claro, que sean hay más una conexión, profundas. Sí, sí, hay una sí. conexión. Y ese es todo el foco de contarnos del primer nivel, ¿no? Em, así la historia sea cercana, de que es de gente que tú conoces, o es una gente que tú quieres fotografiar, o una historia que te quieres fotografiar que no conoces a los personajes. Tiene que haber algo que te mueva, tiene que haber algo que te conmueva, tiene que haber algo que te lleve, que te impulse a querer hacer una conexión más allá de las fotos, más allá del trabajo. Porque la verdad es que cuando nos permitimos eso, cuando nos permitimos conectar con la otra persona, em, nuestro trabajo eh, como que toma un nivel que trasciende a el hecho fotográfico, que para mí es lo más importante, ¿no? Como que creo que tenemos que dejar un poco de lado esta visión un poco extractivista de llego, hago la foto y me voy. em, y quizás detenernos un poco más realmente en las historias de las personas, en conocer a las personas y en que nos conozcan a nosotros y cómo esas historias también están hablando de nosotros, no solo como creadores y como documentalistas, sino como personas. Em, yo no sé quién fue que dijo, porque ya a estas alturas con este cerebro de puerpera no me acuerdo, pero alguien dijo, alguien importante dijo que no se podía ser buen periodista siendo una mala persona. Y aunque nosotros no somos periodistas, en el caso de los fotógrafos documentalistas estrictamente no tenemos por qué ser periodistas, sí hay mucho de un trabajo que se involucra con las personas. No podemos, o bueno, no, deberíamos dejar de empezar, a ver, déjenme organizar mi cabeza, deberíamos empezar a dejar de pensar que solo vamos a llegar y hacer una foto, ¿no? Como que eh, es rico cuando el trabajo trasciende a eso, es rico cuando conocemos a las personas y cuando las personas nos conocen a nosotros. Y es cierto que muchas veces no tenemos esos espacios, no tenemos ese tiempo, em, pero sí es algo que podemos empezar a cultivar, también pensando en que necesitamos contar otro tipo de historias y no la historia de los famosos y la historia de las personas importantes, sino las historias de las personas, nuestras propias historias. Em, entonces, bueno, de eso va a contarnos. Vamos a hablar un poco de la fotografía documental, como un poco de su historia, obviamente, para tener un poco no, tener hartas referencias acerca de dónde viene esto, cómo se hacía antes y qué es lo que se está haciendo ahora, porque ha habido un cambio importante. Y para allá entonces voy con Anita, voy a dejar de compartir. em, para preguntarle, porque quiero también como que veamos su trabajo, porque el trabajo de Anita, yo lo veo como que posa los ojos en esas historias
a las que muchos le pueden haber pasado por delante y no haberlas querido contar. Em, Así que, Anita, cuéntanos tú cómo es eso, ¿no? Porque si bien desde mi visión y desde lo que vamos a ver en el primer nivel, es como, bueno, vamos a involucrarnos, vamos a ver qué nos mueve para encontrar esta historia. em, en tu nivel la cosa trasciende un poco, ¿no? Sí, sí. En mi nivel ya cuando entremos un poco en calorcito, que vamos a entrar rapidito en calorcito porque no tenemos mucho tiempo, la idea es hacer, bueno, vamos a hilar fluidamente lo que tú vas a dar en las clases para entrar luego entonces en la creación realmente de esa historia que nos importa, que nos interpela, que nos gusta, que nos mueve, que nos apasiona, que nos encanta, que cada vez que hablamos de eso, sí, ay, queremos contar más y a profundizar en eso y terminar con un proyecto sólido en el que yo también les voy a dar como las claves de a dónde las vamos a poner, o sea, cómo experimentar con nuestro trabajo para que vayan a ser vistas por los demás. O sea, no quedarnos con ese trabajo guardadito en casa, sino, bueno, este trabajo lo podemos editar para hacer una publicación en tal medio, o quizás en un librito, o quizás en un librote, o quizás en una página web que voy a crear, porque es una historia sobre una ciudad o sobre una, qué sé yo, un camino que yo hice, yo qué sé. Entonces, eso es un poco, va a ser como una mentoría muy señalada hacia las personas que van a participar. Es un grupo pequeño para eso, o sea, como para dedicarle tiempo a la edición, a la secuencia, a ver a dónde queremos llevar este trabajo, mucho trabajo de campo y muy intenso. O sea, vamos a trabajar en la disciplina también, porque, bueno, este trabajo o esta profesión o este métier, como dicen entonces, es algo que necesita disciplina. O sea, la fotografía documental necesita ese volver, ¿no? Y fallar y no tener miedo de fallar, porque fallar es normal. Y si no nos sale la foto como queremos, pues hay que ir a buscarla otra vez, quizás de otra manera. Trabajar en nuestro propio imaginario también, cómo queremos que esta foto se vea así perfecta, que uno se le imagina aquí en la cabeza. Después la toma perfecta y es otra cosa completamente diferente, pero bueno, eso lo vamos a trabajar mucho. Y yo lo trabajo personalmente, así como lo ves tú también. O sea, yo empecé haciendo mi trabajo documental en casa. Mi primer trabajo, o quizás mi trabajo más difícil, el que más me cambió a mí la manera de ver a mí, los protagonistas de mis historias, fue el trabajo que yo hice con Phil, que es mi esposo, que es el trabajo que se llama El significado de la vida y es su lucha contra el cáncer de testículo. Y ese fue como uno de los primeros trabajos donde yo saqué la cámara porque yo no sabía qué más hacer, yo tenía mucho miedo, yo estaba como en pánico, como, ¿qué hago? Bueno, saqué la cámara como protección y también saqué la cámara porque, mira, yo le tomé fotos a Philip en mi casa de toda la vida. O sea, él sabe que está casado con una fotógrafa y no es como que, ay, ahora no la voy a tomar, ahora no le voy a tomar las fotos porque la estamos pasando mal, me parecía como raro. Entonces, también fue como que, bueno, siguiendo este proceso mío en mi casa, yo también quiero hacerle un poema de amor a mi esposo y protegiéndome yo también un poco como de ese miedo y de esa vulnerabilidad tan fuerte que es pasar por una enfermedad así, ¿no? Que uno no sabe si va a salir vivo realmente. Entonces, además de usar ese trabajo para mis memorias, para mi álbum familiar, me sirvió para dos cosas. La primera fue para aprender que los protagonistas de las historias pueden ser mi gente más cercana. Me sirvió también para entender que al fotografiar yo también tengo que tratar a todas las personas como si son Philip, porque ¿por qué no? ¿Sabes? O sea, yo tengo que tratar igualito a esta persona que la estoy tomando fotos con la misma cercanía, con el mismo amor, con el mismo respeto y tratar de enseñar lo que yo quiero, pero con un profundo amor, ¿sabes? Con el Claro, como corazón, respetando su dignidad. sí, y enamorándome un ratito, ¿me entiendes? O sea, es como, ¿qué tenemos en común? ¿Qué podemos conseguir? ¿Cómo podemos conversar de algo, aunque seas una niña de 16 años que vive súper lejos de mi casa, que no tiene nada que ver conmigo? Seguramente tenemos algo en común, seguro. ¿Sabes? ¿Dónde está eso? ¿Cuál es
¿A dónde me llevas tú con tu propia historia? Eso me enseñó Philip y me enseñó también que sí, bueno, que buenísimo que las historias queden en el álbum familiar, pero también cuál es el impacto que yo quiero lograr con esta historia, ¿no? Ya después de que estamos bien, bueno, que él sobrevivió, que él está aquí enfrente mío cambiando mi hijo también un pañal, de que todo está bien, ya más curados en el alma, decidimos compartir esta historia cada año para, como para dar conciencia de que esta enfermedad existe, de que uno se tiene que revisar todos los años, de que para recaudar fondos, o sea, para la razón que queramos, o sea, simplemente para conversar al respecto con nuestros amigos y nuestra familia y poder tener como esa liberación de lo que nos pasó y poder hablar de eso. Entonces, eso yo lo hago con todos mis proyectos también. O sea, mis proyectos no se quedan nunca en una publicación, sino que siempre trato de ir algo más allá para poder como causar un cierto impacto en nuestra sociedad, para poder llevarlo hacia algo positivo y de eso también voy a hablar mucho en el taller que voy a dar. Voy a hacer mucho hincapié en eso y voy a tratar de que todos salgamos con eso. ¿Y cómo tomas esa decisión? O sea, ¿cómo tú te planteas frente a un tema y dices, o sea, cuál es la decisión primaria? Primero es, me interesa este tema, bueno, pero ¿cuál es la repercusión que puede tener socialmente? O está este problema social, ¿qué historia puede hablarnos de esto? ¿Cómo es? La verdad es que todos mis proyectos han sido como, se han hilado uno con el otro, pero el primero, que fue como el inicial, que es Días Eternos, digamos, como ya en ese hilo más mío, más documental, clásico, o como lo quieras llamar, no tan personal, digo, en mi casa tampoco, sino que es sobre alguien, un tercero que no está dentro de mi casa. Eh, ese proyecto yo lo decidí hacer el día que yo entré a un centro de detención. Días Eternos es un trabajo, para los que no saben, sobre las condiciones de mujeres en cárceles en Latinoamérica. Entonces yo el día que entré a un centro de detención y que vi lo que estaba pasando y que me di cuenta que nadie sabía, o sea, la rabia, la indignación y la vergüenza fue tal que yo dije, no, yo tengo que hacer un proyecto sobre esto. Y luego los demás proyectos que yo he ido haciendo, que no son assignments, sino proyectos personales, son todos a raíz de Días Eternos. O sea, ahorita acabo de sacar un proyecto que tengo 4 años haciendo sobre maternidad adolescente, pero ¿cuál fue la raíz? La raíz fue que escuchando las historias de las mujeres en las cárceles, Claro. yo me di cuenta que habían muchísimas mujeres menores de edad que eran madres y que además no tenían para comer, no tenían educación, no, o sea, educación que terminan en bachillerato o se salen del colegio en lo que quedan embarazadas porque les da pena, porque no tienen, o porque ya tienen que crecer simplemente, o sea, ya está. Y entonces ahí yo hice clic y dije, cónchale, aquí hay un problema que no estamos viendo, déjame investigar. Entonces me metí a investigar, tenemos la tasa de maternidad adolescente más alta en el país, a raíz de la crisis del 2015 se desaparecieron los preservativos, toda la historia. Entonces ahí ya yo empiezo como, esto quiero hacer también. Entonces así es que fui como hilando esa historia con Días Eternos. Entonces Mira, no sé ahí hablas de la investigación, ¿no? Y es como, a veces pensamos que la fotografía documental es llegar y hacer fotos, ¿no? Como estar en el lugar correcto y hacer fotos. Y me da risa, me da risa, yo también me río, porque eso es como una parte elemental, claro que sí, pero la investigación, o sea, es lo que sustenta, ¿no? Es como las bases, las columnas, todo. Eh, pero, eh, y vengo con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo plantearnos la investigación? O sea, ¿cómo decimos, ya, este tema me interesa y es así, embarazo adolescente en Latinoamérica, en Google? O sea, ¿cómo empieza ese proceso de investigación? Bu- Bueno, no sé cómo lo haces tú, que seguramente lo hacemos de formas muy diferentes, pero yo lo separo en dos, o sea, sí, o sea, primero observación, ¿no? O sea, Claro, ¿qué veo? ¿Qué veo? ¿Qué estoy viendo? Ok, sigo visitando centros de atención y sigo viendo que hay más gente. Ok, entonces, luego pasa también por la parte, ok, sí, o sea, está literalmente cuando uno era un niño en el colegio, o sea, abro un libro, busco en internet, veo qué está pasando, converso con la gente, me informo, hablo con las ONGs también, o sea, buscar aliados
que te puedan ayudar a entender el problema un poco mejor también, conversaciones largas con gente experta en el asunto, y luego ya cuando ya tienes más o menos una idea, yo lo separo en dos. Primero es la investigación artística, digamos, o sea, de qué me voy a inspirar, dibujos, ilustraciones, luz, todo ese tema. Y luego está la segunda investigación, que son también escoger como que, ok, quiénes son los protagonistas, quién es la gente que quiere jugar conmigo. Porque si voy a Ya, pasar 4 años documentando a alguien, yo quiero que sea alguien que quiera ser documentado y alguien que yo quiera documentar. Entonces, entre mis cosas favoritas es como bueno, conversar con la gente y ver como que, bueno, aquí, ¿quién quiere jugar? Entonces, por ejemplo, yo sí, conocí a Jetsimar hace 4 años cuando yo estaba adolescente, tenía 16, y todavía, o sea, hoy le mandé el link y que mira qué famosa, estás en Holanda, mira qué fino, y ella se emociona un montón. Entonces, y ya tiene 2 hijos, y yo conozco, o sea, conozco a su familia. Es establecer realmente lazos muy íntimos con gente, o sea, 4 años documentando a alguien, sobre todo en ese momento de la vida donde estás embarazada, o estás adolescente, estás muy vulnerable, coño, tienes que, tienes que hacerlo con mucho cuidado y con mucho amor y entendiendo que, bueno, ok, tú quieres jugar, vamos a jugar, pero porque yo quiero jugar contigo y tú quieres jugar conmigo. claro, sí. Yo quería que Arlet presentara tu trabajo del que hablabas de tu esposo, porque, bueno, así lo vemos y también nos cuentas un poquito, porque es un trabajo bellísimo, me parece que es como tú dices, ¿no? Como se nota mucho el amor. Ay, mira, lo veo y se me agua mucho el guarapo. Eh, es un trabajo que está hecho desde el amor muy profundo y desde la vulnerabilidad. Y yo creo que quizás a veces se nos pueden perder esas cosas de la visión cuando nos entrompamos un trabajo o una historia que nos apasiona mucho, ¿no? Porque quizás nos quedamos en lo técnico, en cumplir como con las cosas que tienen que tener los trabajos documentales, que eso está muy bien, tenerlo presente, pero sí quiero que nos cuentes un poco, bueno, un poco más de cómo fue de repente decir, no hacer las fotos, sino tomar la decisión luego, como contabas, ¿no? Después de que ya están bien, de que todo está bien, de que han sanado, de que están reconfortados. Bueno, esto tiene que trascender a nuestro álbum familiar. Esa decisión vino fue bastante natural, porque cuando Felipe estaba en el hospital, estábamos conversando con nuestro vecino de cama, y compartía cama con alguien más. Y la persona nos dijo que su familia no sabía, que él estaba enfermo, que le daba pena hablar porque es cáncer de testículo y él no quería conversar eso con su familia. Coño, que te quiten un testículo para un hombre es algo bastante fuerte, entonces toda esa parte estética le daba vergüenza, la novia tampoco sabía, bueno, mejor dicho. Y nosotros dos como, Dios mío, o sea, pasar un cáncer Solito. sin ayuda, ajá, sin ayuda, sin gente, sin tu familia, qué fuerte, ¿sabes? Que Sí, lo único que quieren en ese momento es que uno lo ayuden realmente y lo consientan, o sea, más nada. Y en ese momento como que nosotros nos quedamos muy en shock y no le hablamos más, pero luego ya, sí como al año 2, yo le dije, Conchale, ¿por qué no hacemos una exposición con estas fotos y invitamos a tu mamá, a tu papá, gente para celebrar, Conchale, también que estamos bien, estamos sanos, pero también insistirle a la gente que tienen que ir a verse y romper un poco ese tabú para poder conversar tranquilo? Entonces hicimos una exposición aquí en Madrid, invitamos un gentío, que llegó un gentío, hicimos un concierto y desde hermoso. entonces tripeamos tanto que dijimos, no, bueno, vamos a hacer esto cada año, hacemos una rumba y ya está, y nos celebramos y nos queremos y lo conversamos y además recaudamos fondos y hacemos algo bueno. Entonces, todos los años lo hacemos y hemos colaborado, que sí, ya a estas alturas con gente chévere, o sea, con Ralph Lauren, con Air France, con gente súper feliz que quieren unirse que bueno, que nosotros también nos queremos unir a ellos, entonces somos ese Claro, clic ahí chévere y hasta ahí hemos hecho la cosa, ¿no? Es un año organizando. No es que hay que de repente llegó referéndum, no, es que es un año organizando todo para que todo quede chévere, para que todo salga bien, para poder hacerlo cada año. Entonces también implica eso, pues como que un trabajo fuerte, pero, cónchale, la intención está ahí y nosotros queremos hacerlo. Entonces,
nada, así es que logramos decidir y compartir el trabajo. Buenísimo, Ana. Óyeme, y ahora yo te regreso una pregunta, Ajá. por curiosidad mía, más que para impartir esta clase que estamos dando. ¿Cómo es tu asunto para buscar como eso, como un tema que te guste, que te interpele? ¿Te llegan a ti o tú los vas a buscar? Mira, creo que ha sido de muchas maneras, ¿no? Como que hay un trabajo que yo hice sobre la enfermedad en Huntington, que en Venezuela se conoce como el mal de San Vito. em, y ese trabajo llegó bien fortuitamente a mi vida. Yo estaba leyendo la BBC y hicieron referencia a esta enfermedad hablando de una historia de un hijo que su mamá tenía Huntington en Londres y cómo lo habían pasado. Me llamó mucho la atención y había un hipervínculo a una historia de el pueblo que tenía la mayor incidencia en el mundo de enfermos de Huntington. Y cuando entro me doy cuenta que ese pueblo está en el sur del lago de Maracay. Y dije como, oye, yo no sabía esto. Y empecé a investigar y efectivamente Barranquitas es un pueblo que está al sur del lago, es un pueblo muy pobre y tiene la incidencia de la enfermedad más grande en el mundo. Eh, y dije, bueno, ¿cómo llego allá? Me llamó mucho la atención. A mí me interesan bastante los temas médicos, los temas de salud. También había eso por ahí, ¿no? Como cómo funciona la mente. Em, y me puse a investigar, contacté a una fundación, la fundación me dijo, el momento ideal para que vengas es este, porque hacemos actividades, para que conozcas a las personas, no sé qué. Y bueno, me fui para allá, estuve una semana con ellos y salió este trabajo. Em, Eso por dar un ejemplo, pero también luego con la migración, hay temas que tienen que ver con la migración que me llaman la atención y con los que estoy trabajando en este momento. Entonces, como que, no sé, creo que esto que dicen de la creatividad es que, perdón, mi cerebro es un poco, pero bueno, esto que dicen de la creatividad y que te agarre trabajando, ¿cierto? Eh, Sí. Creo que eso en mi caso me pasa mucho, como leer de cosas que no tienen nada que ver con mi trabajo, que no tienen que ver con fotografía, o quizás ver trabajos que en un principio no serían historias que yo viera o que yo hiciera. Mm. Me pasa por ahí que detonan cosas en mi cabeza, pero también me pasa que, por ejemplo, con la migración, siento que hay cosas que no se están hablando y digo, o que no se están viendo, y digo, ya, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto, no? Y lo mismo con la maternidad. A mí la maternidad ha sido muy interpeladora con respecto a mi propia vida, a mis motivaciones, y creo que eh, afortunadamente no he dejado de escucharme, ¿no? Como creadora. Y creo que eso es algo que eh, las dos vamos a estar mucho como en contacto con ese concepto de escucharnos y seguir nuestras intuiciones, em, porque creo que el documentalismo tiene que partir de ahí, ¿no? Como de escuchar tus propias como eso que te interpela, eso que te mueve, esa cosa que te da como dolor de estómago o que te para los pelos o que de repente te das cuenta que tienes años haciendo un mismo tema y al que no le has parado bola, ¿no? Como a veces en la revisión de nuestros archivos nos damos cuenta que hay cosas que repetimos y que y que conscientemente no estábamos llegando ahí. Ese es Mm. un trabajo que también yo los invito a hacer. Y es como, bueno, déjame ver que estoy haciendo fotos, porque a veces uno está bien en automático, sobre todo ahora que, bueno, el celular es nuestra mejor amiga fotógrafa, y es como, hay cosas que estamos viendo, ¿no? Mantenernos haciendo fotos también es algo a ver, a decir, bueno, esto es lo que quiero hacer, ¿por qué estoy haciendo esto? Creo que Mm. la cuestión va por ahí también, Ana. No sé cómo funciona para ti, pero para mí pasa Yo, mucho de mantenerme activa, leer, no sé qué,
pero también de Mm. en esos momentos de calma. A veces hay ideas que te llegan cuando te estás duchando, la típica, o cuando estás dando teta, o Despertándose. cuando saliste a pasear Ajá, a la tu mañanita. perro, ¿sabes? Exacto. Pero Entonces, óyeme, yo quería decir algo. Estábamos hablando un poco sobre como las cosas que tenemos en común y también hay en común algo que tú dices que llegó a ti fortuitamente. Tú estabas leyendo un periódico claro, y tú estabas de curiosa dándole el link. ¿Qué hay aquí? Esa curiosidad también es muy importante en el proceso creativo, o sea, ese inicio de, sí, le estoy dando el clic, o sea, escucharse y decir, le estoy dando clic a esto porque me interesa, porque quiero ver, y entonces llegar a eso y bueno, y plasmarlo en estas imágenes tan poderosas que lo hiciste, pero el inicio también es muy importante, ese pequeño momento donde estoy curiosa, o sea, quiero saber qué está pasando en esto, o sea, qué es esta enfermedad y por qué se llama así, por qué en Venezuela se llama así. O sea, ese inicio tan casi imperceptible claro. es muy importante también como para empezar los proyectos y para ver qué es lo que nos llama, ¿no? Eso yo creo que también Sí, tenemos y a en veces, común en nuestro acercamiento. mira, es que estaba buscando unas notas que escribí de una amiga astróloga, no importa si no creen en astrología, pero lo que importa es la cita que les voy a decir. Y ella me dijo en algún momento, a veces el esfuerzo es sostener un sueño en el corazón. Y yo sé que esto puede sonar súper hippie y súper, no sé qué. Y bueno, y sí, pero la verdad es que a veces yo siento que vemos estos proyectos o vemos estas ideas como algo como, wow, qué loco cuando logré hacer esto y no sé qué. Y quizás eso puede ser súper intimidante, o sea, como que la misma historia nos puede intimidar y decir, no, yo no puedo hacer esto, no, esto es demasiado grande, o no, no sé qué. Y a veces lo que tenemos que hacer es agarrarnos de ese inicio, como dice Ana, ¿sabes? Como, o sea, esto empezó aquí y empezó por algo, y es como, ok, me tengo que agarrar de esto y sostenerlo en mi corazón y no soltarlo, porque esto está ahí, ¿no? Y sigue latiendo. Arlet. Hola, ¿Vale? chicas. Bueno, primero decirles que es súper interesante todo lo que han estado comentando. em, y quería hacer como una intervención porque están hablando de, bueno, ajá, y cómo encuentras ese tema y cómo eliges el tema. Y yo tuve la oportunidad de participar como estudiante en una de las ediciones del taller de Daphne, porque una de las cosas que yo hago siempre es que yo siempre curso. Yo siempre soy una eterna estudiante y estoy todo el tiempo estudiando. Y, y la verdad, Dana, corrígeme si estoy equivocada, pero yo recuerdo que éramos un grupo, creo que de 5 o 6 personas, y, y ninguno realmente cuando entró en el curso tenía ni idea de lo que iba a hacer. O sea, era como que ninguno sabíamos ni teníamos un tema, ¿no? Que esa es un poquito la parte intimidante que entiendo que estás nombrando, porque realmente es intimidante cuando te dicen, cuando dices, oye, voy a entrar a un curso de documentalismo y tengo que desarrollar un tema. ¿Qué voy a hacer? O sea, ahí puede haber un bloqueo que la verdad es que cuando yo crucé no fue un bloqueo para nada, es decir, fue como que no importa si no tienes una idea, si tienes solamente las ganas de realmente contar una historia y aprender a contar historias a través de la fotografía, atreverse y decir, bueno, vamos a ver qué surge, porque los temas están muchas veces más cerca de lo que pensamos, casi siempre más cerca de lo que pensamos. Están al lado y no te das cuenta. Pero cuando entras como en el mood de, bueno, ok, tenemos que elegir un tema, como que toda tu energía y tu atención se ponen en ese punto, y fue muy lindo ver que en el grupo todos los temas que se desarrollaron eran realmente temas muy cercanos a las personas, pero no desde el lugar de es algo que me pasa probablemente directamente a mí, sino que es algo que está en tu entorno, que te está todo el tiempo llamando la atención y no te habías dado cuenta de qué tan importante estaba haciendo para ti. Pero cuando te pones en el mood de vamos a enfocarnos en algo, aparece. Es como que está disponible en ese momento. También suena medio hippie esto, pero la verdad es que funcionó así en el taller, o yo lo sentí de esa manera, ¿no? Recuerdo una compañera em, em, Mire, que está en España, que hizo un trabajo sobre mujeres emigrantes.
bellísimo, que todavía que lo continuó después, y tenía que ver con que ella misma era migrante y quería contar las historias de la cantidad de mujeres que estaban en su entorno, venezolanas y que Que habían hacían su propia emigrado, tribu. Era que su hacían, propia tribu de era su mujeres. propia tribu de mujeres, exactamente, y terminó siendo un trabajo súper sentido y súper profundo, que por ahí también en las redes de la escuela se los podemos compartir. Recuerdo el trabajo de Cleocel, que ella terminó contando la historia de sus tíos, que eran una pareja que tenía muchísimo tiempo juntas y se soportaba el uno al otro con un amor increíble de todos los años del mundo. Y era una historia de amor realmente lo que yo veía ahí, pero se apoyaban el uno al otro, viven en Anzoátegui, en un lugar súper lejano y todo lo demás. Y, por ejemplo, yo terminé contando la historia del veterinario de mi gatita que terminó muriendo terminó muriendo de enfermedad renal crónica, y el veterinario de mi gatita le dio como un año adicional de vida con una calidad increíble a través de sus métodos naturales y orgánicos y todo lo demás. Y terminé conociendo a la esposa, a las mascotas, a los hijos, a todos, metiéndome en la vida de una persona que me ayudó y ayudó a mi gatita a transitar una enfermedad terrible, que es una muerte súper dolorosa, pero hacerlo de una manera mucho más amable, ¿no? Entonces, al final, todos teníamos algo que decir, todos teníamos algo que contar, ¿no? Y que Y eran eso... temas que, si bien eran temas personales, Ujú, también eran temas globales. Eh, el amor ujú. siempre es un tema global con el que todos conectamos. Eso. Eh, recuerdo que también tu historia también interpelaba un poco como el sistema de salud animal, el sistema con el que nos han vendido que se tiene que alimentar a los animales y bueno, toda una crítica social ahí igual, ¿no? Como Ujú. que vean que el tema nunca es solo el tema, ¿no? Como que el tema Eso. siempre, o sea, la historia no es solo la historia es un tema mucho más grande, Ujú, que tiene una trascendencia y creo que por eso también es lo rico de que hayamos armado este par, ujú. porque si bien conmigo podemos empezar a ver esto, con Ana también van a ver, bueno, hasta dónde va a llegar esto, hasta dónde quiero que llegue y cómo hago que llegue, ¿no? Como La ¿cuál es la trascendencia. profundidad? Gracias, amor. ¿Cuál es la profundidad de esto? ¿Qué es lo más, o sea, y esto se los digo como para que se atrevan Eso. y se metan en esto, porque si ya están acá, es como dice Ana, si ya están acá, ese es el inicio, amigos. Claro. Sí, Andreina, claro, claro que puedes hacer Sí, preguntas. ya justamente iba a decir eso, que vamos a empezar vamos a ir cerrando, ¿sí? Yo quería hacer la intervención justamente como para cerrar la conversación con el mensaje de que todos tenemos historias para contar. Y esa es la verdad. Todos tenemos historias para contar y tal cual como dice Dan, si ya están aquí es porque hay un gusanito que se les está moviendo de querer contar esas historias, ¿no? Entonces, nada. Abrimos el espacio para preguntarle a Dagne y a Ana María, y bueno, lo pueden hacer por el chat y lo decimos, o lo pueden hacer directamente abriendo el micrófono. Andreina. Hola, gracias de verdad por esta oportunidad, tanto a la escuela como a ustedes por tomarse el tiempo de venir a exponer un tema que nos interesa a todos. Entonces, yo ahorita tengo dos preguntas que no sé si responden más a mi curiosidad respecto al tema, pero quizás una para Ana María y otra para Daphne. Incluso las dos la pueden contestar. La primera es, ¿cómo hacen ustedes? Por ejemplo, para visibilizar un problema que sabemos que refleja una desestabilización, una fragilidad de una sociedad, sobre todo en América Latina, como esta situación es terrible de las mujeres en las cárceles, porque incluso el sistema carcelario en Latinoamérica, todos sabemos que es terrible. A veces no es que no se sabe, simplemente son cosas que no se dicen, porque son cosas que son tabú. Entonces, cuando uno de pronto quiere hacer eso, puedes tener muchas personas contrarias. Entonces,
claro, si estás dentro de una organización, dependiendo de qué organización, podés exponer el tema o no. Entonces, un poco esa es la curiosidad. Y segunda, cuando se les mete en la cabeza, cuando encuentran ese tema, cuando ustedes dicen, aquí está, yo quiero trabajar en esto porque yo quiero dar a conocer esto y quiero tomar estas fotos y cómo es posible que aquí no se haya hecho un reportaje documental como el que vos hiciste, Daphne, con la enfermedad de Huntington aquí en Barranquitas, ¿no? Entonces, ¿cómo no se ha hecho eso? ¿No? Entonces, ay, yo me voy a meter en eso. Ahora, vos, cuando tomas esa decisión, que decís, yo voy para allá, voy a reportar, ¿lo haces vos sola o empezás a contactar varias organizaciones para trabajar en conjunto con ellos? Porque al momento de que uno contacta algunas organizaciones, uno tiene que someterse a ciertas reglas de las organizaciones, ¿no? Entonces, es un poco te digo, porque ahorita yo ando un poco free, yo no es que soy fotógrafa, he tomado algunos cursos ahí con la escuela, no, pero de verdad me llama la atención esto, porque como siempre he estado detrás de una organización respondiendo a lo que esa organización, a los intereses de esa organización y no he hecho cosas a través que me muevan personalmente, a excepción de quizá algunas fotos que he tomado. Entonces, me gustaría conocer su opinión o más que todo su experiencia, porque ya ustedes lo han hecho, entonces su experiencia respecto a esto, a estas dos situaciones. Mira, te voy a responder la segunda pregunta y yo creo que tenemos que partir de la humildad de que nosotros no lo sabemos todo, ni estamos cerca. Entonces, siempre hay organizaciones, siempre, o sea, tú puedes pensar que es una enfermedad o es una situación muy remota, muy extrema, siempre hay una ONG, siempre hay una organización, una fundación detrás que de alguna manera tiene registros, que de alguna manera está enfocada en. Y si no la hay, eh, siempre hay alguien que sabe más que tú acerca del tema. O sea, no podemos pensar que podemos trabajar en las historias aisladamente porque eso es irreal. Eh, tenemos que conectarnos con otras personas, incluso con otros fotógrafos. Cuando yo hice el trabajo de Huntington, hay un fotógrafo venezolano, Vladimir Marcano, que tenía años haciendo un trabajo sobre la enfermedad. Tiene un libro maravilloso, increíble, sobre la enfermedad. Y nuestros trabajos son muy diferentes, ¿no? Y cuando yo fui, le escribí y le dije, Vladi, yo voy a estar allá. Me dijo, buenísimo que lo estás haciendo. Mira, yo tengo este contacto con esta persona, era la misma persona que yo tenía de contacto en una fundación. Eh, está bien trabajar en conjunto con los otros fotógrafos, está bien trabajar en conjunto con las organizaciones, confiar en ellos, confiar en sus datos, porque no, primero no tenemos el tiempo nosotros para hacer un levantamiento de información tan profunda, tan detallada como la hacen las fundaciones o las ONGs. Y segundo, ese no es nuestro trabajo, ¿no? Como que confiar en el trabajo de esas organizaciones es elemental también, relacionarte con ellos, crear una relación de confianza con esas organizaciones de manera que tampoco sea una situación como súper extractivista que les hablaba al principio de, yo llego, te pido la información y me voy y listo, gracias, sino, bueno, desarrollar una relación duradera, sincera, transparente también. Entonces, en ese sentido, sí, obviamente hay protocolos que seguir, hay muchas organizaciones que tienen protocolos con respecto a cómo te voy a compartir la información que tengo, porque es información como delicada o vulnerable de estas Sensible. personas, sensible. Entonces, también tenemos que respetar eso, ¿no? Yo creo que tenemos que alejarnos de la idea del trabajo individual del fotógrafo y también tenemos que alejarnos de la idea de que todo lo podemos hacer solos y que no necesitamos de conectarnos con otras personas y con otras organizaciones y también alejarnos de eh, la idea egocéntrica de que yo em, necesito esta foto que me imaginé con esta persona y la tengo que hacer sí o sí, porque la otra es una persona también, ¿no? Entonces, tenemos que a veces negociar mucho y claudicar en ciertas ideas para hacerlas un poco más
humanas para entender que eso, que estamos trabajando en conjunto, ¿no? Que, que nuestro trabajo no puede pasar por encima de la dignidad y del trabajo de las otras personas tampoco. Creo que eso es muy importante que lo tengamos siempre presente. Eh, Sobre todo cuando trabajamos temas como por ejemplo el que trabaja Ana de personas que están encarceladas. O sea, si bien estamos denunciando, ¿sabes? Estamos diciendo, oye, están pasando estas cosas acá, por qué, o sea, mostrarlo? Creo que mostrar con dignidad una situación de mierda también es parte de nuestro rol, ¿no? Quizás también esa es mi visión bastante personal, pero creo que Ana sí te puede dar un poco más como responderte esa primera pregunta de cómo Dafne, meterte ahí. Sí, disculpa, quizás de pronto no me... perdón, Ana María, solo para terminar una idea con Dagny. Solo quizás no me expliqué bien. Cuando te pregunté al inicio sobre lo de trabajar con otras organizaciones, en el sentido, no tanto para colectar información y para trabajar en sitio, pero al momento de que tomas la idea para trabajar en eso, a nivel logístico y todo eso para moverte, lo haces vos, o sea, vos solo en el sentido, sí, logístico, presupuestario, hacéis todo eso. Te digo porque un poco curiosidad, porque me gusta saber cómo trabajan ustedes esta parte documental, porque me imagino que algunos proyectos que trabajan con ciertas organizaciones, como de pronto lo que trabajó Ana María con Privados de Libertad, ahorita ella cuenta, pero por ejemplo, al momento ese, cuando querés ir a nivel logístico presupuestario, vos empezás de lleno o esperáis que una organización te pueda apoyar o vos te lanzáis directo Mira, al barranco. depende mucho de la situación bien particular, ¿no? Depende si tienes el proyecto un poco avanzado y puedes postular algún fondo, si trabajas, si se lo propones, si lanzas el pitch y se lo propones a un editor y te lo pagan. Como que depende mucho y creo que también por ahí va el segundo nivel del taller, que es como, bueno, muchachos, tenemos esto, vamos a armar un buen paquete en donde tengamos un buen pitch, un buen inicio, el proyecto está más redondo, lo podemos presentar a un editor. ¿A qué editor se lo presentamos? ¿Cómo lo presentamos? ¿Cómo hacemos eso? Depende mucho del proyecto y depende mucho también como de lo que tú quieras hacer y a quién se lo quieras presentar. Yo creo que Ana tiene un poco más de experiencia en eso y puede hablar un poco más en profundidad, pero en general yo creo que es así. Y claro que en el taller lo vamos a ver, o sea, lo van a ver bien como este bien, bien más como preciso de qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. pero yo estoy de acuerdo con Dagny, o sea, depende demasiado de la historia. Depende demasiado de la historia, depende también del interés como mundial de lo que esté pasando, porque también eh, o yo, por ejemplo, que trabajo con historias inf- como que no están tan documentadas o que no son así el breaking news de la cosa, o sea, de lo que está pasando. Cónchale, hay que ver un poco también cuál es el contexto en el mundo y por qué, o sea, por qué yo me fui a El Salvador. O sea, hay un contexto mundial en el que El Salvador en ese momento estaba cambiando de gobierno, o sea, estaba un poco las noticias, estaba la ventana un poco del acceso abierta y entonces yo dije, voy a ir ahora porque ahora es el momento, porque después ya no voy a poder ir porque este presidente está haciendo las cosas así y así, así, y a mí me huele que me van a cerrar esos accesos. Entonces, o sea, depende mucho de la historia. Entonces, cómo lo haces con las organizaciones? Las organizaciones, yo me imagino que estás hablando ya del acceso como tal, o sea, la gente que te brinda ese acceso, Andreina, o las organizaciones que te brindan el dinero, que te financian el Eh, trabajo. Esa fue la segunda pregunta esa que hice, era ambas, tanto para entrar como para financiarte. Y también al momento de que decís, cuando pedís los accesos, porque de pronto lo hacéis vos sola, y vos vas a pedir el acceso para entrar al sistema carcerario, para tomar fotos de los privados de libertad. Entonces, no es una cosa que normalmente te van a decir, dale, Ana María, vos entrás, porque vas a Por exponer supuesto que no. o sea, vas a visibilizar una problemática. Entonces, me imagino que no sé si lo haces vos sola o a través de organizaciones, tanto el acceso como el financiamiento, porque El no es un financiamiento, tema fácil. el financiamiento es fácil, el financiamiento, este trabajo hay que buscarle la vuelta a la beca y al financiarse eso con un medio de comunicación ajá.
que eso lo vamos a ver con mi taller con bastante lupa y detalle porque yo soy muy buena con eso. Pero lo otro es buscar, dependiendo del país y dependiendo de dónde estés y de tu contexto, buscar tus aliados y las personas que te van a ayudar. O sea, a veces es una organización enorme, a veces es una organización pequeñita, a veces son amigos de amigos, o sea, depende de lo que tú, o sea, depende de dónde estés, pero tocar todas las puertas siempre. O sea, yo para entrar a Guatemala, yo mandé por lo menos 100 cartas de autorización. Cambiaron al jefe de penitenciario 6 veces. Y yo cada vez que cambiaban al jefe, yo tenía que mandar una cartita más. Y obviamente no quieren que tú entres, entonces tú tienes que creer en ti. Esa es la otra, la respuesta fácil a la primera pregunta. Cree en ti, cree en tu historia. Tu historia y tú, y lo que, a donde tú quieres ir es allá. Bueno, vamos a llegar hasta allá. ¿Cómo vamos a llegar hasta allá? Vamos poco a poco, mandando 100 cartas de autorización. Tengo que mandar las 100, las mando las 100. Eso es. Pero bueno, claro, eso todo hay que cortarlo, pegarlo, verlo con lupa, o sea, qué es lo que quieres hacer, cuáles son las puertas posibles para tocar, será un pitch bien hecho, será una beca bien mandada, será, hago una parte del trabajo primero financiada por mí, luego hago un crowdfunding para que me paguen esa parte del trabajo y yo luego hacer una segunda, o, o me alío con un escritor y un videógrafo para en equipo pues, sacar el trabajo de forma más multimedia, entonces se me abren más puertas para más becas. O sea, ver qué es la cosa, pero creer en la historia que quieres hacer hasta que lo puedas lograr es la clave y la respuesta a tu pregunta. Hermoso, me parece que vamos a cerrar porque no hay mejor manera de cerrar esta vaina que con eso. Ay, me Gracias. encantó hablar contigo, Dagne. Sí, Estoy muy emocionada. Muy Gracias, estamos muy feliz. gracias, contentos, chicos. gracias por conectarse y ojalá los podamos ver en nuestras clases. De verdad los van a aprovechar mucho. Nosotras somos unas emocionadas de todo y nos emociona mucho dar clases y vamos a estar así demasiado fiebrúas. Bueno, Gracias muchísimas a todos por estar gracias. hoy. Gracias, Ana, gracias, Da, gracias a todos los que se conectaron. Igual, bueno, vamos a publicar esto por ahí por las redes. Igual, si les quedaron algunas preguntas, si quieren por ahí seguir preguntando, pueden preguntarte en las publicaciones que tenemos. Y Dag y Ana, pues estarán ahí atentas a responder cualquier pregunta específica. Y desde EFA contigo, todo lo relacionado con la organización del programa, cómo participar, si no participar, si quiero entrar directamente en el nivel 2 porque tengo ya cierta experiencia o si estoy desde cero y quiero empezar en el nivel 1, perfecto, todo es válido. Así que bueno, nada, esperamos que esto les haya dejado cosas lindas y que tengan un feliz fin de semana. Un abrazote. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao, chao. Bye.